Hola amigos, en la noche de hoy les voy a leer algo que ya les había leído, pero me lo borraron porque lo había hecho en un envío. Entonces lo voy a volver a leer porque sé que hubo mucha gente que le gustó y mucha gente que se quedó sin escucharlo. Entonces sin más ni más, vamos a darle. Los Restrecos. Apreciado lector, deseo darle las gracias por arriesgarse a leer esta historia. Y por eso Y es por eso que antes de aventurarse a leerlo quiero que sepa por qué me atreví a publicarlo, aunque no sea un escritor ni mucho menos. Esta historia se las conté muchas veces oralmente y me di cuenta que quien las escuchaba lo hacía absorto. Y para mí, con un respeto que toda mi vida creí no merecer, y esto me impulsaba a contarlas una y otra vez. Ahora se han convertido en un libro que no tiene estilo literario igual al primero que escribí, pero que la editorial Planeta le interesó y lo publicó. Así es que bienvenido a mi barrio y a sus personajes que al igual que yo, no somos más que desprevenidos seres humanos que al nacer en un barrio pobre sobrevivimos con lo que tenemos. Ahora olvídese de la ortografía, estilo, prevenciones literarias y téngase fino al entrar a mi barrio pobre, pobre barrio. Así se llama el libro. Una espesa nube de polvo dejada por un destartalado camión que parecía huir de la miseria descargada comenzó a disolverse lentamente. Aparecieron unas figuras fantasmales. Era mi familia llegada de la vereda a la sombra, zona rural del municipio perdido del departamento de Risaralda. Mamá embarazada, con el pelo crespo, grueso y rebelde. Me cargaba sonriente. Papá de 1,60 m, con barriga de niño desnutrido y bigotito hitleriano. Agarraba de brazo a mi hermano Famel de 3 o 4 años, quien con la otra mano no dejaba de restregarse los ojos tratando de limpiarse el polvo que se los inundaba. Hernán de 6 años, con una camisa tan pequeña que no alcanzaba a taparle su ombligo. Se ventilaba la nariz con una mano y apretaba sus ojitos, mientras se agarraba de la mano de Hugo, el mayor. Este sacudía el empolvado pantalón de papá, que miraba a todo lado como si no supiera para dónde coger. A pesar de todo, mamá sonreía feliz. Estaba cansada de la eterna cobradera de la plata de mi abuelo, que mi abuelo le había prestado a papá para sacar a Hugo de la clínica, y aunque era un rico terrateniente de la región, su tacañería no tenía límite. Papá se había venido a Medellín a buscar trabajo y el sueldo que ganaba como lavador de carros solo alcanzaba para mandarle a mamá al mercado, aunque mi abuelo tuviera fincas paneleras, tierras fértiles, ganado, y en su casa se perdiera el plátano, el banano, la papa, los tomates, la yuca, la mantequilla y el queso. Mamá tenía miedo a que nosotros nos asomáramos por la cocina, porque mi abuelo, con cara de iguana enojada, se parqueaba en la mitad del corredor a repartir su mal genio a diestra y siniestra. Nadie se atrevía a dejarse ver, y cuando alguien tenía que pasar, el viejo fingía dormir a pierna suelta sobre un taburete recostado a la pared, pero al sentir pasos carraspeaba de tal manera que quien fuera saltaba del susto. Mientras el viejo parecía roncar profundamente dormido, mi abuelo no hablaba, regañaba todo el tiempo, y por eso mamá le entregó la plata que papá mandó para los gastos de mi nacimiento, y tuve que dormir en una caja en la que empacaban los plátanos que se vendían el día sábado. Mamá lo acondicionó como cuna y la aforó con una vieja colcha de retazos que mi abuela le regaló. Desde ese momento, mamá no paró de mandarle cartas a papá rogándole para poder salir de ese infierno y vivir así fuera bajo un puente. La tacañería de mi abuelo para con sus hijas mujeres era crónica. Cuando mamá iba
a hacer la primera comunión, el viejo la llevó a comprarle sus primeros zapatos. Entró a un almacén y pidió los más baratos, y por ende más ordinarios y feos. Siendo conocido como un terrateniente, la vendedora aconsejó que evitara los malos comentarios de la gente, y su respuesta fue que no valía la pena comprarle unos zapatos finos solo para un día. En cambio, cuando su hijo mayor decidió irse a buscar trabajo a otro pueblo, le pidió a mamá que le dijera que no se fuera a aguantar humillaciones a otra parte, que pidiera lo que quisiera, pero que no se fuera. Y así fue como mi tío se hizo a un bus que llenaba de mujeres. En vez de trabajarlo y del que papito solo sabía cuando su hijo se gastaba la gasolina e iba a pedirle para tanquearlo. Con una bolsada de chiros, que eran nuestras únicas pertenencias, papá nos acomodó en una habitación en el barrio Berlín de Aranjuez, hasta que 4 años más tarde compró una casa con 10.000 pesos y una grabadora en un barrio de Invasión. Fue donde nació la historia de la vida y pasión y muerte de los Restrepo, familia de la que algunos de sus miembros años más tarde serían reconocidos en periódicos y revistas del país por su novelesca historia, llena de situaciones tales como secuestro, extorsión, milagros, tragedias, como la muerte violenta de 6 de sus integrantes y cientos de circunstancias que me indujeron a escribirla, aunque no sea un escritor. Solo el deseo de que a través de ella se conozca la idiosincrasia de los habitantes de los barrios pobres de la ciudad como Medellín, que tanta prensa cubre a nivel mundial. Poco a poco llegaron gente de todas las partes del país y se asentaron en lo que en un principio era un monte lleno de casitas de madera con techos de fieltro y zinc, iluminadas por líderes con una maraña de alambre sobre crucetas de madera, semejante a una inmensa peligrosa telaraña convertida en la primera causante de muertes en el barrio, cuando los vecinos, colocando la luz a sus humildes ranchitos, quedaban achicharronados sobre los palos en cruz que sostenían las peligrosas primarias de electricidad. El barrio fue creciendo y junto a él nosotros, mis hermanos, Famel, Hernán, se hicieron acólitos, ayudantes del sacerdote del barrio, mientras Hugo bailaba para los compañeros de papá y se conseguía unas monedas para ajustar la leche de los más pequeños. Yo estorbaba en el hospital San Vicente de Paúl, víctima de una enfermedad que ningún médico conocía. Mamá decía que yo parecía un pequeño Cristo, daba lástima de lo delgado, pálido y enfermizo, y aunque no sabían lo que me estaba matando, me permitían permanecer en el hospital como conejillo de indias. En una de las crisis me mandaron a morir a la casa y mamá se la pasó todo el día y la noche en pie de mi cama, pasando un espejito por mi nariz tratando de comprobar si aún seguía vivo. Los médicos habían recomendado a mamá que si yo movía alguna parte de mi cuerpo me trasladara inmediatamente al hospital. Fue así como moví el dedo meñique y mamá me llevó, no sin antes llamar a mi papá a la fábrica de textiles donde trabajaba. Él llegó y viendo que los médicos se limitaron a inyectarme suero se atrevió a decirles que él sabía cuál era mi enfermedad. Lo que no sabía era cómo curarla. Con una sonrisita burlona el galeno escuchó a mi papá que le decía que yo tenía los síntomas de los marranos enfermos de los riñones. Mi papito. Con la actitud del genio de la lámpara del Aladino, el médico le preguntó en qué se basa para decir semejante bestialidad, y papá le aseguró haber visto autopsias y también era matarife. Por eso sabía que el cerdo y el hombre tenían un organismo parecido, por no decir idéntico. El sabio médico palmeteó en la espalda al bruto de papá y para nada convencido mandó a tomar una radiografía. No se dijera que no se hizo hasta lo más ridículo que con tal de evitar comentarios de negligencia médica.